Siguiente pregunta, porque tenemos aquí... hay que ir como con las aurigas aquí con Carlos. Carlos, uno de los grandes dilemas, vamos a intentar tratarlo de forma escueta, pero quería pasar por él, es que siempre se ha dicho, ¿no? Si la idea de que estamos determinados por el hecho de que uno de los atributos de Dios es la omnisciencia, es decir, si Dios conoce todo, conoce nuestro destino. Un artículo sobre eso. Por lo tanto, necesariamente estamos de alguna forma determinados. Igual no lo he planteado bien, Carlos, pero creo que se entiende, ¿no? Sí. Si Dios conoce nuestro destino, Sí, ¿por qué nos crea sabiendo que podemos...? Tengo un ensayo filosófico, podéis encontrar, que se pondremos llama Determinismo y Omnisciencia. Claro, a mí me parece que eso es un problema muy grave, ¿no? O sea, si tú dices que Dios es omnisciente, es decir, que lo sabe todo, no puede existir futuro si por futuro entendemos algo absolutamente inesperado, ¿no? Claro. Es decir, ¿por qué? Porque entonces, ¿Dónde queda el libre albedrío, no? Claro, algo que surja de un orden causal distinto, que es el de la libertad. Porque entonces ya hay algo que Dios no sabría. Claro. Y eso ya estaría limitado, por lo tanto rompería con su propio concepto de omnipotencia. Que la omnisciencia de Dios va en paralelo, no sé cuál viene antes, pero desde luego son concomitantes, una presupone la otra casi, pero desde luego la omnisciencia de Dios implica lógicamente, esto es P entonces Q, implica necesariamente el determinismo. P entonces PQ, o sea, Dios es omnisciente, entonces el mundo es determinista. Dios es omnisciente, luego es determinista. Aquí una imagen, Carlos. Este es el gran debate que hubo en la Universidad de Salamanca. Yo tengo un diálogo filosófico, todavía no ha salido, justo sobre eso, entre los dominicos y los jesuitas en la Universidad de Salamanca, ¿no? En el siglo XVI, los defensores de la premoción física, por ejemplo el padre Báñez, de la Orden de Predicadores, que piensan que subrayaban sobre todo la omnisciencia y la omnipotencia de Dios, y los jesuitas, encabezados por ese gran filósofo, uno de los más interesantes que ha dado España, poco conocido, pero una mente brillante, que era el padre Molina, Luis de Molina, ¿no? De Concordia, Liberi Arbitri, el famoso libro suyo, que hablaba de la ciencia media, ¿no? De un tipo de conocimiento de los futuros contingentes, y él, eso en el fondo, porque la escuela jesuítica siempre estuvo más comprometida, se puede decir en términos generales, con la defensa de la libertad, ¿no? Del individuo, también en la controversia con los jansenistas, ¿no? Luego en Francia en el 17. El Papa, creo que era, no sé si era Urbano VIII, de hecho el odium theologicum, ¿no? El odio teológico es casi una de las peores formas de odio, ¿no? O sea, una rivalidad terrible entre los de San Esteban, los dominicos de Salamanca, y los de la clerecía, los jesuitas, incluso con acusaciones, insultos muy duros. Y al final el Papa, no sé si era Urbano VIII, no estoy seguro, resolvió que la Iglesia no se compromete con ninguna de las vías. O sea, es curioso, o sea, que la Iglesia católica es un misterio tan profundo que no se atreve a decir cómo se compaginan la omnisciencia y la libertad. ¿Por qué? Porque al final es que es algo muy... Es como eso y el problema del mal son dos problemas muy profundos para un teísta. O sea, si tú dices que Dios lo sabe todo, entonces se suele poner el ejemplo que ponía Santo Tomás de Aquino de... me parece que estaba relacionado con la huella, no, la pisada, ¿no? O sea, como que son casi algo concomitante, ¿no? O sea, que... perdón, esto lo hacía a propósito de la eternidad o de la creación, ¿no? Porque esto es otro tema que Santo Tomás, claro, es un nivel de complejidad distinto. Él dice que puede haber un universo eterno pero creado frente a San Buenaventura. A mí eso me parece imposible. Dice, no, es que es como la huella, pero en el acto de pisar y la pisada, ¿no? Sí, pero hay una diferencia, aunque sea mínima, infinitesimal entre un acto y otro, con lo cual para mí, si el universo fuera creado, no sería eterno, ¿vale? O sea, era tal, perdón. Pero volviendo a esto, se han elaborado todo tipo de argumentos y disquisiciones, ¿no? Sobre el tema de la libertad y la omnisciencia, y ninguno es capaz de resolver eso. Claro. Si Dios sabe que tú vas a pecar, ¿por qué te va a castigar? ¿Sabía Dios que Adán tenía que pecar? Entonces, ¿por qué le castiga? ¿Sabía Dios que Cristo tenía que morir en la cruz? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que es una representación teatral? No lo sabemos. Una imagen, Carlos, porque esta me la plantearon en su día, brevemente. Imaginémonos que yo voy a jugar a los videojuegos con Gabri. A Gabri le han encantado siempre los videojuegos. Yo, ¿cómo juego a los videojuegos? Mal. Ya está, ¿vale? Entonces, yo voy a ir a casa de Gabri a jugar a los videojuegos y yo sé que Gabriel me va a ganar jugando al Mario Kart, por ejemplo. Que yo sepa que Gabri me va a ganar jugando a los videojuegos no quiere decir que yo le esté determinando a ganarme. Sabes que te va a ganar. No lo sabes en realidad. Claro, pero a mi nivel humano. Pero si eso lo extrapolamos a saber es demostrar. O sea, tú no tienes probado.
porque para saberlo tendría que haber Claro, pero, ocurrido. ojo, lo estamos No hay asumiendo desde no un hay punto de nada, vista de mente humana. nunca un conocimiento que tenga que ver con el futuro y que sea empírico, es decir, a posteriori, no a priori. O sea, yo sé que dentro de 10 millones de años A igual a A va a seguir siendo verdadero, que 2 más 2 van a ser 4. Pero si tiene que ver con el universo, nunca un conocimiento empírico, nunca puedes tener certeza absoluta sobre el futuro. Yo no estoy hablando de una certeza absoluta, ¿eh? Tú intuyes de una manera muy razonable. cuasi-certeza. Igual que yo Una tengo cuasi- bastante... Tú dirías que es una certeza, ¿no? Pero es cuasi certeza, por eso te digo. Claro, podría ser que no. O sea, es que ahí estamos Claro, usando el pero término sí. saber de una manera Bueno, vaga. Sí, ambigua también, ¿no? Pero quiero decir, elevando eso a una mente que asumimos que es Claro, si tú absolutamente dices que Dios lo sabe omnisciente. Porque lo ha visto todo, está en la cima de la montaña. Lo ve todo, entonces él ya sabe lo que va a ocurrir. Entonces, ¿por qué te va a castigar? Y sobre todo, ¿por qué ocurre lo que va a ocurrir? Porque él ya lo ha dispuesto así.